Todos deseamos ser felices, pero no todos los caminos conducen a ese fin. Por una vida mejor, conduce Manuel Montalvo. Bienvenidos a Por una Vida Mejor, el podcast que te guía hacia un desarrollo personal, hacia un crecimiento personal en todas las áreas de la vida, espiritualmente hablando, económicamente hablando, socialmente hablando, físicamente hablando. En todas las áreas de la vida Dios quiere que vivamos bien y que vivamos mejor, porque por encima de bien, siempre lo decimos en nuestro podcast, se puede vivir mejor, así que se llama Por una Vida Mejor. Así que les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este su podcast, y en el episodio de hoy vamos a desbloquear nuestra mente, vamos a desbloquear ese potencial que nosotros tenemos, esa chispa que tiene que ver con la creatividad. Así que si quieres desbloquear tu potencial, si quieres saber cuáles son los mejores consejos, las mejores herramientas para poder tener encendida la chispa de la creatividad y sacar ese genio que tienes por dentro, bueno, quédate en ese programa porque seguramente vas a aprender muchísimo. Te invito a que por favor compartas este contenido también con tus seres queridos, que seguramente va a ser de gran provecho para ti y para toda tu familia. Así que bienvenidos a Por una Vida Mejor. Hola Pato, ¿cómo estás? Hola Manu, ¿cómo vas? Te extrañamos. Yo también las extrañé, le fue súper bien en el programa la semana pasada. Me gustó muchísimo. Aprendí bastante de ustedes. Son unas tesas. Acá son unas tesas y siempre aprendemos. Ya te podemos despedir. Ya gente por ahí me está diciendo que le falta aprender a grabar y ya nos quedamos sin trabajo. Bueno, hablemos un poquito de la creatividad. Comprendamos la creatividad. ¿Qué es creatividad? Bien pueda. Dale. ¿Qué es creatividad? Hola. Tener pensamientos innovadores, soluciones a situaciones fuera de lo común. Innovadores, pensamientos innovadores fuera de lo común. Fuera de lo tradicional, de lo que conocemos, de lo que estamos acostumbrados. Ok. Es también esa capacidad de crear ideas y no solamente en el ámbito del arte. Porque a veces pensamos que creativos son los que pueden dibujar, los que pueden escribir. Los artistas. Los artistas que pueden escribir canciones. Pero en el ámbito de la vida es importante ser creativos. Con tu personalidad, tener esa capacidad de ser auténtico es ser creativo. Es la capacidad de ser auténtico, me gusta, la capacidad de innovar, me gustan esas palabras que utilizaron. Yo les pregunto, ¿será que es importante la creatividad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es importante? Mucho, para mí mucho. Para todo. En todos los aspectos de la vida, en todo. ¿Sabe sí? que uno de nuestros propósitos como comunicadores de este programa, de este podcast Por una Vida Mejor, tiene que ver con eso, con desarrollar todo nuestro potencial, vivir mejor y desarrollar nuestro liderazgo al máximo? Yo creo que Dios quiere que nosotros seamos líderes, que tengamos influencia. Y estaba leyendo un artículo que hablaba especialmente de liderazgo, Jorlen, de la Universidad de Harvard, y estudiaban a los ejecutivos o los líderes, los CEOs de las empresas más importantes en Estados Unidos, y los estudiaban los evaluaban diferentes con las competencias de el IQ, con las competencias de experiencia, con la competencia de la inteligencia emocional y la creatividad. O sea, para descubrir realmente qué es lo que hace que sean buenos líderes. Y también estudiaron a líderes de grandes empresas en Estados Unidos que no tuvieron éxito. Entonces hicieron la comparación. La Universidad de Harvard lo hizo. La comparación con los que tuvieron éxito y los que no tuvieron éxito. En esas 4 competencias. Repito, el IQ, la experiencia, la creatividad y la inteligencia emocional. ¿Qué me llama la atención? Que a veces nosotros pensamos, muchas veces hemos escuchado eso, ¿no? Que uno tiene que ser el súper inteligente para tener éxito en la vida. ¿Sí o no? Hay que desmitificar eso. Pero pensamos así. Yo cuando estaba en el colegio pensaba, hombre, es que no soy tan bueno en matemáticas, entonces como que me cuesta. Entonces el IQ lo medimos normalmente por ese tipo de inteligencias lógicas, matemáticas, etcétera. Y lo interesante de este estudio es que, imagínense, los líderes fracasados en experiencia tenían más o menos un 95%. Están evaluando sobre 100. Estoy hablando de los líderes fracasados. En IQ estaban altísimos también, por encima de 85. O sea, estaban altísimos en comparación con los otros. Pero en inteligencia emocional y en creatividad estaban casi por 50%. Están casi llegando al 50%. Están 48, 49%. Imagínense. Mientras que los líderes exitosos de estas empresas tan importantes, en IQ
no eran los más sobresalientes. En experiencia, tenían experiencia, pero tenía más experiencia en los que habían fracasado. Sin embargo, estaban por encima, en comparación con el resto, en inteligencia emocional y en creatividad. Y yo creo que esta parte de la inteligencia emocional y la creatividad van muy ligadas. O sea, son como hermanitas. Entonces, mira lo importante de poder entender que la creatividad es una pieza fundamental para tener éxito en la vida. Y es una pieza fundamental para las personas que ejercen el liderazgo, porque se supone que un líder debe tener la capacidad natural de aportar soluciones a cualquier situación que se presente. Y las situaciones que se presentan día a día en cualquier organización no son las mismas, no se resuelven de la misma manera y no tienen ni siquiera el mismo tamaño, por decirlo de una forma. O sea, hay situaciones que son mínimas, pero requieren de alguien que como que la piense un poquito más allá para solucionar. Por supuesto. Y los líderes tienen que tener Pero eso. el tema es que esa es la invitación del podcast. Todos somos líderes. O sea, Dios nos mandó a ser líderes porque somos líderes de nuestra casa. Es más, si eres soltera, si vives sola, si te separaste, estás solita y ya tus hijos se fueron de la casa, eres líder de tu propia vida. Entonces, la creatividad, la inteligencia emocional, que van de la mano, como le decía Pato, tienen que ver mucho con el tema del desarrollo personal. Ahora, hay unos consejos que queremos darle a nuestros oyentes que tienen que ver con ese tema. Cómo empezar a desbloquear nuestra mente. Porque yo he escuchado a muchas personas que dicen, hombre, es que a mí me cuesta ser creativo. Yo necesito que me digan el A, B, C, D. Y normalmente se consiguen trabajos donde es, hombre, empiezan dentro del sistema y es A, B, C, D. Y como que en nuestra cultura, desde los padres, a veces, Pato, Jorlen no tiene hijos, ¿verdad? No tiene hijos, ok. Desde los padres, quizás hasta nuestros mismos padres, bloquean nuestra creatividad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desbloquear nuestra mente, potenciar nuestra creatividad a través de una palabra que me encanta, que es la curiosidad? ¿Cómo nosotros podemos cultivar la curiosidad en nuestro día a día? Dame un ejemplo, Pato. Pero quiero hacerte una pregunta que te me adelantas. Si yo te digo, bueno, cierra los ojos. Okay. Si quieres, Jorlen también. Y yo les digo, piensen en un triángulo. Piensen en un triángulo. ¿Cómo te imaginaste? ¿Ya lo abrimos? Sí, ya, ábralo. ¿Cómo te imaginaste el triángulo? El triángulo. La puntica para arriba. La punta hacia arriba, como una pirámide. Como una pirámide. ¿Y tú, Sí. Jorlen? También, equilátero, todos los ¿Y lados qué tal iguales. si alguien... perdóname. Todos los lados iguales y en la posición que conocemos. Ajá, la parte recta abajo. Sí, la base abajo y la cúspide ¿Y qué arriba. tal si hacemos esa pregunta, digamos, un maestro en un salón de clases o una mamá a su hijo y que le vaya diciendo, no, yo me lo imaginé, dibújalo y me lo imaginé, lo hizo diferente, acostado, por ejemplo, para ir un poco a lo que tú estás preguntando. Entonces, nosotros como padres o como educadores, bloqueamos esa parte creativa de las personas porque decimos las cosas son así o así de esta manera. Dibuja el arbolito, le dice uno al niño. Sí. Dibuja el arbolito. Entonces el niño hace la raíz, la hace roja y las hojas las hace amarillas o las hace otro color. Entonces decimos, no amor, es que el árbol no se hace así, el árbol se hace de esta manera. Seguramente en el transcurso de su vida, él se dará cuenta que el árbol, que la mayoría, pues no sé, irá a otros países donde están en otoño y las hojas serán amarillas, pero no sé por qué le tenemos que decir que el árbol es de hojas verdes, y entonces el niño lo quiere dibujar de otra manera y ahí empezamos a bloquear la creatividad de los niños. Por ejemplo, yo recuerden cuando eran niños. ¿Y ustedes qué querían ser cuando niños? Veterinaria, yo. Enfermera. y uno tenía la creatividad de buscar los juguetes, buscar las cosas para poder... Yo quería ser astronauta. Ok. Astronauta. Y también me gustaba ser soldado. Soldado, pero soldado como de por allá en los polos. Porque yo me imaginaba que estaba debajo del hielo
Yo con el arma, entonces yo me metía bajo las cobijas y yo literal imaginaba que estaba debajo del hielo y sentía frío y estaba con la pistola en la mente y yo le disparaba a las personas que pasaran por ahí, ¿no? Entonces, a veces nosotros en nuestro yo creo que el ser humano por naturaleza es creativo, sino que a veces nuestro ambiente, el factor del ambiente bloquea nuestro potencial de la creatividad, no nos deja surgir. Yo veo varias cosas ahí. Primero, culturalmente, nos han cuadriculado la manera de pensar, Okay. ¿sí? Y usé esa palabra porque me llevó para la infancia. Sí. Y yo recuerdo que el cuaderno de matemática, que era el cuaderno cuadriculado Okay. en esa época, Todavía. ayer tarde, Ah, bueno, no sé. tiene que el margen y no se puede salir de ahí. No se puede salir una letra, no se puede salir un color, no se puede salir nada. Ya por ahí nos bloquearon, ¿sí? La capacidad de expandirnos en cuanto a ideas, en cuanto a soluciones y en cuanto a opciones. O sea, la naturaleza, la vida nos da múltiples opciones para todos. Socialmente, familiarmente también, y principalmente nuestros padres, porque son el primer ejemplo que recibimos, se puede comportar de esta manera. Y si a usted le nace hacerlo de una manera distinta, le inculcan a uno, eso está mal, eso es mal comportamiento, ya eso también genera un bloqueo. O si los hijos preguntan, venga, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? No, porque sí, porque yo digo. Y hay gente que ni siquiera da la opción de buscar un posible por qué. Y hay gente que tampoco permite al otro decir por qué, por ejemplo, por qué el niño quiere pintar el dibujo de ese color, por qué, qué tiene en su mente en ese momento, en qué está pensando, cómo lo veo, cómo lo siente, que lo quiere pintar diferente. A veces bloqueamos mucho condicionando como nos enseñaron a nosotros. No sé si han escuchado una historia, un dicho que le pregunta, pero ¿por qué la parrilla, por qué la arepa es redonda? Sí. Ah, porque es que mi abuela era así. Ay, porque mi bisabuela, no sé qué. Yo me lo sé con el pescado. Ajá, Yo me lo sé con el y ya le pescado. preguntaron al primero, pues fueron allá al primero, ¿por qué? Ah, no, porque es que el sartén de esa época era redonda, Claro. y entonces la arepa era así. Entonces nos quedamos con eso que nos enseñaron y entonces ahí va cuestionamos. lo que tú preguntas, la curiosidad. Nos quedamos con ese condicionamiento, con esa forma de pensar que hemos sido educados y nos quedamos con eso o queremos ir un poco más allá. Ahí es donde entra la curiosidad. No, yo quiero, ¿qué tal si yo hago? Porque yo he escuchado a profesoras, no, es que la multiplicación se hace así, la suma se hace así, la división así, pero es que yo soy capaz de hacerla de esta manera y le da el mismo resultado, por poner un ejemplo. Pero es que es así, así, así. No. Entonces ahí empieza a bloquear, ¿cierto? Entonces, si la persona, un niño quiere explorar, o aún nosotros de adultos, quiero ir más allá, ¿por qué se hace esta operación contable en el ámbito de que trabaja, si la hacemos de otra manera? Es que siempre la hemos hecho en esta empresa así, pero yo quiero ser curiosa, yo quiero ver si hago esto de esta manera, ¿qué me resulta? Porque hay un temor que es el miedo a equivocarme. Creo que eso nos limita mucho a ser curiosos. Miedo a equivocarnos. Porque decimos, pero es que yo pienso que lo puedo hacer de esta manera. No, pero si me equivoco, aquí ya lo hacen de esta manera, se van a reír de mí o me van a regañar, una u otra cosa. Creo que el miedo nos limita mucho. El miedo nos limita mucho. Y eso es uno de los puntos que vamos a tocar más adelante con respecto a los miedos que hacen o limitan todo nuestro potencial. Pero tú mencionaste algo interesante, Jorlen, y es con respecto a los pensamientos de bloqueo, ¿no? Tenemos esas conductas, ya esa programación que ya nos limita y no nos permite salir como de la caja. Y hay una cajita, ¿no? Muchachos, estudie para que sea alguien en la vida. Hemos escuchado esa frase, ¿no? Hombre, entonces si yo no estudio en una profesión, entonces no soy alguien. Yo conozco gente que no es profesional y ha hecho mucho con su vida. Sí. Y conozco profesionales que no han hecho nada. Así y tienen el título. Por ejemplo, ¿no? No, es que me tengo que casar antes de tal edad porque o si no me quedé soltera. La tía soltera. Yo. La tía soltera. Entonces, como tienes esa programación y simplemente no cuestionas. No nos preguntamos por qué, para qué. Realmente tiene lógica que me tengo que casar a los 20, donde puedo quizás... O sea, no me cuestiono y ese patrón, esa conducta me lleva a vivir como la mayoría de las personas viven. Y desarrollamos nuestro potencial. Esa palabra que acaba de usar usted, el patrón.
O sea, nos imponen un patrón, nos condicionan a que debe ser de una manera y por temor no nos atrevemos a cambiarlo ni a romperlo. Entonces volvemos al temor. ¿Será que podemos escribir un libro? Sí. No, es que el que escribe el libro es el doctor. El escritor. El doctor es el que... O sea, mira cómo tenemos esas... Entonces no somos curiosos. Porque cuando somos curiosos empezamos a investigar, hombre, ¿qué hacer para escribir un libro? Reseñas de personas que no fueron a la universidad escribieron libros. Y ¡pum! Te sale un listado. Y empiezas a leer la biografía de ellos y dices, hombre, si esa gente puede, yo puedo. Sí notan, pero todo... Porque hubo una curiosidad. Una curiosidad. Entonces, primer consejo para desbloquear tu mente y potenciar tu creatividad. Primero, cultiva la curiosidad. Primero. ¿Listo? Segundo, romper la rutina. ¿Cómo rompemos la rutina? Haciendo cosas diferentes. Atreviéndonos a hacer cosas que nunca hemos hecho. Que nos puedan llamar la atención. Como por, qué sé yo, saltar en paracaídas, iba a decir. Por ejemplo, sí. Un poquito extremo, pero... Sí, puede Pero, ser. por ejemplo, hay personas... Voy a ponerme ejemplo yo. Claro. A mí no me gusta el agua. No sé nadar. Ok. Le tengo miedo a las cantidades de agua de piscina para arriba. Piscina, río, mar, océano. Todo eso me da terror. Pero me encanta el aire. Yo sueño parapente, helicóptero, cosas así. Entonces yo creo que uno debe experimentar con aquello que le llama la atención, atreverse a hacer cosas que nunca ha hecho. Y con algo que le llama a uno la atención. Que le llame a uno la atención. Por ejemplo, ¿tú te tirarías de paracaídas? En paracaídas, de caída libre. ¿Caída Uy, libre? me da sustico, pero yo creo que sí. ¿Sí lo harías? Sí. No, yo no. ¿Tú lo harías? No. ¿Tú lo harías, Pato? No. ¿No? No. Si usted sabe, una vez viajamos en avión. Ay, sí. Yo le tengo pánico a las alturas. Para mí montar en avión es una cosa, es un trauma. Ahora para tirarme de una paracaídas, no. Entonces, mira, la rutina puede ser un obstáculo para la creatividad. Por eso es importante salir de la zona de confort y empezar a experimentar cosas nuevas. Ustedes saben que nosotros estamos en una zona de confort. Cuando hablamos de la zona de confort, la mayoría de las personas piensan en algo confortable, ¿sí o no? Algo bien, algo chévere, algo cómodo. Uh-huh. Pero a veces lo que nosotros decimos cómodo no es lo que más nos gusta. Simplemente es algo, es una situación, es un momento, es una circunstancia que nos resulta cómoda no porque sea agradable, sino porque es conocida. Y porque estamos acostumbrados a hacerlo. Por ejemplo, yo conocí la historia de una señora que aguantaba maltrato físico de su pareja, de su esposo. La conocí, hablé con ella. Y ella, pues, a ver, yo le preguntaba, ¿a ti te gusta eso? ¿Te gusta? Pues obviamente no. ¿A qué mujer le gusta que le peguen? A ninguna. A ninguna, pues. Sin embargo, ella no se separaba porque era su zona de confort. No era lo más agradable para ella, pero como era lo conocido, entonces le daba miedo salir a la zona de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros tenemos una rutina y estamos en esa zona de confort, que puede ser, repito, desagradable, porque qué chévere que la zona de confort fuera agradable. Qué bonito que sería eso, ¿no? Que fuera agradable, pero la mayoría de las veces es desagradable. La mayoría de las veces estamos en un trabajo que no disfrutamos. Tenemos sueños que simplemente están en el papel y nunca cumplimos. No salimos de la zona de confort. Tenemos relaciones muy por debajo de lo que realmente queremos nosotros en nuestra relación. Nos acostumbramos a una vida que no deberíamos acostumbrarnos. Por eso este podcast se llama Por una vida mejor. Entonces, romper la rutina te permite a ti cultivar la creatividad, te permite expandirte a la zona de aprendizaje, porque fuera de la zona de confort está la zona de aprendizaje, que para muchos es la zona de pánico, la zona de miedo. Ay, va a emprender el negocio, porque cultivaste la creatividad, cultivaste la curiosidad primero. Pato, ay no, hombre, como que me gusta este tipo de negocios, voy a escribir un libro, voy a hacer esto, voy a ser conferencista, yo que soy una psicóloga empoderada, diva, costosa, etcétera. Listo, me voy. Bendecida y afortunada. Bendecida y afortunada. Listo. Entonces, fuiste curiosa y decidiste romper la rutina. Pero entonces hay alguien a tu alrededor, normalmente casi siempre son los mismos familiares, lastimosamente, o los amigos más cercanos. Hombre, ¿y si te va mal? ¿Y si no pegas?
¿Y si no eres tan buena como piensas que eres? Entonces mira que para algunas personas esa zona de aprendizaje es la zona del miedo. Pero para las personas que deciden romper la rutina, salir de esa zona de confort, cultivar, potenciar esa creatividad, se le vuelve la zona de aprendizaje, una zona de crecimiento. ¿Qué piensan al respecto? Maravilloso. Y creo que hay que empezar hasta con cosas sencillas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, cambiar la cama de lugar. Buenísimo. Nosotros lo hemos hecho más que todo con las niñas. Y yo le digo, no, organicen el cuarto hoy como quieran. Ay, quieren poner la cama de una manera. Cuando usted entra a ese cuarto es como que estuviera entrando a otro lugar. Ok, mira. Y eso impacta positivamente en el cerebro y en las personas. Cambiar, hoy no vamos a almorzar en la casa, vamos a hacernos afuera en el jardín, vamos a comer acá, vamos a hacer un picnic. Nos vamos siempre por esta calle, hoy vámonos por otra. Ok, mira. Vamos a mercar siempre al mismo lugar. Pues hoy no merquemos ahí, merquemos en otro. Empecemos con las cosas sencillas a cambiar esa rutina pues para que el cerebro se vaya, como tú dices, desacomodándose un poquito de esa zona de confort. Y con eso vienen nuevas ideas, sea en el trabajo, sea en el hogar, sea en el estudio. Cuando empiezo con lo poco, a veces la gente cree, sí, como tú decías, no, es que... Por ejemplo, a mí me hablan de creatividad y yo entro en pánico porque nunca me había considerado una persona creativa. Porque yo me imaginaba que creativa era las super ideas, era el super dibujo, era pues lo más. Claro. Pero resulta que si empezamos con lo más pequeño de nuestra rutina... el efecto dominó. Ajá. No tenemos que empezar con lo grande. Muy seguramente... Tu mente se va adaptando desde lo pequeño y en secuencia. Entonces hay que empezar con lo sencillo. ¿Tú tienes algunos consejos que nos puedes dar para romper la rutina, Sí, Jordi? sí tengo Danos algunos. unos consejos prácticos para romper la rutina. Para estimular la creatividad, rompiendo la rutina, ¿sí? Uno de ellos es vaciar la mente. Un ejercicio sencillito. Apenas la persona se levanta en la mañana, toma una hoja de papel en blanco y escribe lo primero que le pase por la mente. No tiene que leerlo, no tiene que ni siquiera canalizar lo que quiero escribir esto, no, porque no se trata. Simplemente coger solamente una hoja de papel, una hoja en blanco y ya. Y lo primero que le pase por la mente. Segundo. Hacer lo mismo en la noche. Okay. El cerebro funciona diferente cuando uno se acaba de despertar que cuando uno se va a acostar. Perfecto. Segundo, ¿qué otro consejo nos Segundo, puede dar buscar inspiración. Inspiración. Inspiración es conectarse con lo que a uno le llama la atención. Lo que decía yo, a mí no me gusta el agua porque yo no practico actividades que tengan que ver con el agua, porque no me siento... no es grata la experiencia para mí, pero el aire sí. Entonces buscar actividades que me conecten con eso porque sí es algo que me hace sentir bien. Tercero. Perdóname, algo que ella hablaba de que rodéate y me parece importante. Y cuando yo hablaba que cuando me decían que tenía que ser creativa, entraba en pánico porque no me consideraba creativa. Pero ¿qué tal si empezamos a rodearnos de gente? Cuando nosotros nos empezamos a rodear con cierto tipo de personas, eso... Como se dice mal dicho, eso se va pegando. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a relacionar, a cambiar nuestro círculo, si nos rodeamos siempre con la persona negativa, la persona que no tiene ideas, la persona que es rutinaria, pues vamos a hacer así. Pero si empezamos a rodearnos de personas creativas, pues vamos a terminar siendo creativas porque podemos complementar a las ideas de los demás. Me gusta. Entonces, hay algunas estrategias. Yo creo que ustedes imaginen ¿qué estrategias pueden utilizar para romper la rutina? O sea, rompan de verdad la rutina. Empiecen con cosas pequeñas, como tú lo dijiste, algo tan sencillo como coger una hoja de papel y escribir. Algo como hacer algo que disfruto y empezar a hacerlo de manera diferente. Pero hágalo en todas las áreas de su vida. Con su pareja, con sus hijos, en el trabajo, en la iglesia, en todas las áreas, en todos los lugares. O sea, no siempre. Por ejemplo, en la iglesia, Pato. En la iglesia a veces el mismo liturgia, ¿no? ¿Por qué no ser creativo? ¿Por qué no romper la rutina? ¿Por qué no hacerlo de manera diferente? ¿Por qué el culto acá después de la oración, etcétera? ¿Por qué no innovar? ¿No? Entonces, ese es el segundo consejo. Recuerden, primer consejo tiene que ver con cultivar la curiosidad. El segundo tiene que ver con romper la rutina. Un tercer consejo rápidamente tiene que ver con practicar el pensamiento lateral. El pensamiento lateral es un enfoque desarrollado por Edward Bono que busca buscar soluciones a través de la exploración de múltiples perspectivas y generación de ideas diferentes a lo convencional.
Entonces yo quiero hacer una actividad así corta porque a continuación tenemos a nuestra experta, nuestra coach, Viviana, que nos va a hablar especialmente, aterrizar todos esos temas a través de unos ejemplos prácticos. Así que después de esta dinámica que vamos a hacer nosotros, ella va a estar con nosotros, así que por favor quédate hasta el final, ¿vale? Entonces hagamos un ejemplo práctico con respecto a cómo practicar el pensamiento lateral, es decir, cómo buscar soluciones, no lo tradicional, sino de manera, creativa, por supuesto, ¿no? Imagínense que tienes un negocio de entrega de pizzas. ¿Listo? Pizzas Pata. SAS. Y estás buscando formas de aumentar tus ventas durante una temporada baja. Normalmente las ventas a veces tienden a disminuir dependiendo del periodo de tiempo de la temporada. Entonces, en un enfoque convencional, ¿qué es ir un enfoque convencional para buscar esa estrategia para vender mejor? Un enfoque convencional, ¿cuál sería? Hacer promociones. Hacer promociones. Mira que de una vez se vino a la mente. No hay que ser muy creativo. Ay, no, hagamos descuentos. Un 25%, que yo no sé. Promociones. ¿Sí o no? Ahora, utilicemos el pensamiento lateral. Busquemos otras soluciones diferentes para buscar, aparte de los descuentos, que nos pueden llevar a tener más ventas. A ver, utilicemos el pensamiento lateral. Cambio de sabores. Cambio de sabores. Cambio de variación en forma o tamaño. Sabemos que la pizza es redonda, pero hay unas que sí las rellenan de queso. Hay otras que sí les ponen, no sé, como salir del diseño tradicional de la pizza. ¿Sí? Me gusta. El cambio en el ambiente del lugar. Me gusta. Puede ser poner un tipo de música, cambiar las mesas, si están adentro sacar mesas, pues no sé, cómo cambiar el espacio. Noche de pizzas creativas, por ejemplo. Sí, una temática dependiendo del día, etcétera. ¿Vea? Eso es otra manera. Y se hace publicidad por redes, que vamos a tener este estilo de servicio, esta noche temática. Me gusta, eso es un pensamiento lateral. ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la mente? Las niñas en patines. La niña en patines. Las meseras. Mira. Eso es algo creativo. Sí. Mira, es súper bueno, ¿no? Hacer algún show. Un show. O sea, mira ya todas las... Nosotros no estamos en ese mercado de los negocios de pizzería, pero mira cómo en un ejercicio tan sencillo nosotros podemos utilizar el pensamiento lateral. Entonces, eso es algo innato que Dios nos dio a nosotros. Todos tenemos la posibilidad de ser creativos. Solamente que tenemos que nosotros darnos la posibilidad de serlo, ¿vale? Así que ese es el tercer consejo. El primero era cultivar la curiosidad. Segundo, romper la rutina. Tercero, practicar el pensamiento lateral. Y cuarto, abraza el fracaso. Tú lo mencionaste. A veces el miedo no nos permite salir de la zona de confort, no nos permite ser creativos. Así que... Esa es otra condición que nos han puesto, el perfeccionismo. El perfeccionismo. Todo nos tiene que parecer perfecto. Que debemos pensar iguales, y entonces cuando venimos con ideas disruptivas, anormales, para no utilizar la palabra normal, disruptivas, entonces ya nos bloqueamos. Nos bloqueamos. Así que a continuación viene nuestra coach Viviana, que nos va a dar unos consejos muy prácticos para potenciar nuestra creatividad. Por una vida mejor, conduce Manuel Montalvo. Bueno, es un placer para mí poder estar aquí una vez más con ustedes y voy a aterrizar un poco más lo que estábamos hablando con Pato, Jorlen y Manuel, y es la creatividad. ¿Realmente qué es la creatividad? La creatividad es una habilidad y por ser una habilidad también se aprende como cualquier otra habilidad. Se puede perfeccionar, se puede cultivar y también se puede desarrollar y aprender. Entonces, la creatividad también es una habilidad, pero a raíz de la habilidad también y de la creatividad creamos una serie de mitos. Tenemos una serie de mitos que hemos escuchado y yo hoy voy a mencionar particularmente tres. El primero es que la creatividad es solo dibujar, es solo pintar, es solo escribir o estar alegre, y no, la verdad es que no. La creatividad como creatividad en sí, como habilidad, no nos condiciona en una sola rama. De hecho, si ustedes me sientan en este momento a conversar con una persona experta en desarrollo web o en desarrollo de códigos y demás, me va a empezar a hablar de HTML, me está pidiendo que le ayude a hacer una propuesta comercial y probablemente mi capacidad creativa no va a ser la misma como si me hablaran de metodologías ágiles, que ahí
yo soy experta en metodologías ágiles. Entonces también depende mucho de nuestra área de formación. El segundo mito, ¿cuál es? El segundo mito es que la creatividad es solamente para artistas. ¿Ustedes qué creen? ¿Que realmente la creatividad es solamente para artistas? Pues no. Realmente no. Lo que pasa es que ¿cuál es la ventaja de un artista? Que un artista se percibe desde muy joven como artista. Entonces todo lo que crea alrededor de su vida lo crea para su futuro artístico. Por ende, cuando se sienta a crear, cuando se sienta a desarrollar cuál es su proyecto de vida, él lo hace con la intención de poderse proyectar a futuro, pero ya con la claridad y la certeza de que es un artista. Por eso aquí es muy importante nosotros reconocer para qué somos buenos, qué queremos, cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Esa es como la ventaja mayor que nos va a permitir a nosotros desarrollar una mayor creatividad. Pero tenemos otro mito, y es que la creatividad es diversión. Estamos asociando que la creatividad es solo diversión, y la verdad es que no. La verdad es que la creatividad requiere disciplina, y por tanto una persona disciplinada no siempre le genera diversión. A veces eso requiere sacrificio, a veces requiere dolor, a veces requiere una serie de retos que tenemos que superar y obstáculos que nos exigen a nosotros como seres humanos. Entonces ahí ya hemos hablado de 3 mitos que definitivamente los tenemos que anular, y que hacen parte de también, o sea, dependiendo del contexto en el que estemos, nos podría servir mucho, pero al fin y al cabo son mitos. Cada uno podría desarrollar su propio estilo de cómo desarrollar la creatividad, de cómo me percibo, si dibujo, si no dibujo, cuál es mi área especializada, cuál es mi rama y demás. Pero tenemos también una base importante de la creatividad. Y esta base yo quiero que nos devolvamos un poco a nuestra infancia, y lo mencionaban aquí en esta mesa hace un momento. Los niños son curiosos por naturaleza, ¿sí o no? Son curiosos por naturaleza. Entonces, cuando un niño le genera curiosidad a algo, él todo lo quiere probar, todo lo quiere tocar, quiere jugar realmente con todo lo que ve a su alrededor, pero en la medida que va creciendo se le van generando unos estereotipos, y esos estereotipos se van creando a raíz de los miedos. Son esos miedos que nos inculca la sociedad. Entonces, uno de los pasos más importantes para nosotros poder desarrollar una gran creatividad es alejarnos de los miedos, de los estereotipos. Nosotros como seres humanos siempre estamos buscando pertenecer a, que me acepten en. ¿Exactamente en dónde? ¿Quién queremos nosotros que nos acepte? Aquí es importante nosotros poder tener esa personalidad y el carácter de decir, si yo quiero esto, pues con miedo y todo lo voy a hacer, pero porque es algo que me identifica. Por eso es tan importante ser auténticos, ahora lo mencionaban y lo quiero volver a resaltar, porque la autenticidad es casi que el camino que nos abre nuestro cerebro para ser creativos. La autenticidad. Pero digamos que yo aquí también les quiero traer unos 5 pasos fundamentales para desarrollar esa creatividad. Y uno es la lugaridad. ¿Qué es la lugaridad? Pues bueno, la lugaridad realmente es tener un espacio que se nos preste para poder ser creativos, es determinar un espacio. Esto de que hay que salir a bosques, hay que hacer viajes para poder iluminarme y ser creativos, no necesariamente es así. Eso depende de la experiencia de vida de cada persona, pero no necesariamente es una condición que yo tengo que salir. Puedo estar inclusive en el mismo cuarto, puedo estar en algún lugar de mi casa, pero si yo determino que ese va a ser mi espacio creativo, entonces lo respeto, le doy ese lugar de espacio creativo, y yo ya sé que si yo quiero ser creativo, ¿por qué? Porque nuestro cerebro también genera una conexión con los espacios. Entonces, si yo digo, bueno, voy a separar este espacio de mi cuarto, de mi casa, voy a separarlo solo para sentarme a desarrollar ideas o a ejecutar proyectos, pero creativos. Entonces, mi cerebro, cuando yo estoy allí, es como si se cambiara la ropa y dijera, bueno, yo aquí estoy en modo creativo, entonces se adapta. Ese es el primero. La segunda es la temporalidad, es decir, elijamos un tiempo, un espacio de tiempo, 15, 20, 30, 45 minutos, pero sobre todo seamos consistentes con ello. ¿Por qué es importante la consistencia? Este punto es bien importante, les voy a decir. Resulta que nuestro cerebro es la máquina más creativa que tenemos por naturaleza, pero cuando nosotros somos consistentes en esta lugaridad y en esta temporalidad, el cerebro automáticamente nos trae experiencias del pasado que nos van a ayudar a potenciar esa parte creativa de
la idea que yo vaya a desarrollar o demás. ¿Por qué experiencias del pasado? Porque no es lo mismo que yo me siente a decir, bueno, ¿cómo puedo crear esto? Mi cerebro automáticamente conecta con mi compromiso y bueno, dice, bueno, aquí esta persona está hablando en serio, dice que quiere crear, entonces nos vamos a volver un tiempo, unos días, unos meses a mi experiencia de vida, la experiencia de vida de la otra persona, nos vamos a volver y vamos a empezar a relacionar posibles soluciones, lo que se aprendió, lo que no se aprendió y lo que quizás en alguna vez se me ocurrió, pero conscientemente yo no lo tenía muy claro. Entonces, por eso es importante la temporalidad, pero sobre todo el compromiso para respetar ese tiempo. ¿Cuál es el tercer paso? La misma edad. ¿Qué es la misma edad? La misma edad es percibirme a mí mismo, es decir, conectarme conmigo mismo en ese espacio donde yo ya tengo un tiempo, un lugar, entonces yo ya me siento de manera muy tranquila, voy a decir, bueno, ya estoy acá, ahora me percibo qué exactamente, con qué quiero conectar, qué quiero crear, un emprendimiento, un proyecto, una propuesta, qué quiero crear exactamente. Entonces la misma edad es básicamente eso, poder conectarme y ahí es donde se empiezan a desarrollar las ideas. Pero ya tenemos el cuarto paso, que es la otra edad. Es decir, si la misma edad es esa percepción de mí mismo, la otra edad es la percepción del otro. Es decir, qué de lo que yo voy a crear impacta a la otra persona o cómo yo me puedo poner en el lugar de la otra persona para entender exactamente qué quisiera recibir de lo que yo estoy creando. Y estos escenarios son bien interesantes, por ejemplo, para los artistas. Estoy dando un ejemplo, pero aplica para todos los contextos. Un artista, cuando está creando una obra escénica, probablemente él crea un personaje y se siente y dice, ok, quiero crear una obra escénica, pero también en ese mismo espacio creativo dice, bueno, y me coloco en el lugar del público. ¿Qué le gustaría escuchar al público de esta obra escénica? ¿Con qué realmente yo lo voy a conectar? Esa es la importancia de poder identificar estos pasos puntualmente, porque podemos hablar de muchas cosas de manera genérica, pero si seguimos este paso a paso, vamos a empezar a aterrizar y a condensar toda esa información en unos pasos muy simples. Son muy sencillos, pero son bien efectivos. Y como quinto paso, pues realmente es casi que la consecuencia del primero, del segundo, del tercero y del cuarto, y es la alteridad. Realmente, ¿qué es la alteridad? Es la innovación, es crear lo nuevo. No es cambiar, es crear lo nuevo. Cuando yo ya tengo unos hábitos, unos compromisos conmigo mismo, cuando tengo un ejercicio creativo, cuando estoy estableciendo ese acto creativo, mi cerebro empieza a crear algo nuevo, algo diferente. Es ahí donde nosotros vemos el resultado de decir, valió la pena dedicarme y ser creativo. Entonces, bueno, aquí yo ya les comparto unos pasos, son muy sencillos, que los sumamos a todos los tips que hemos visto en este episodio, pero importante, disposición. Conózcase usted mismo, aléjese de los temores, aléjese de los miedos, dése la oportunidad de pensar diferente, de actuar diferente, pero sobre todo, de creer en todas las habilidades que Dios le otorgó. Nos vemos en un próximo episodio. Por una vida mejor, conduce Manuel Montalvo. Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias por esas explicaciones tan lindas que nos diste. De verdad, ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Terminamos con una frase que me encanta, que dice que no hay que hacer cosas extraordinarias, hay que hacer cosas ordinarias extraordinariamente bien. Es decir, hay que potenciar nuestra creatividad haciendo lo ordinario y seguramente vamos a lograr grandes cosas para honra y gloria de Dios. Agradecemos su compañía y le invitamos que nos acompañe en nuestro próximo episodio. Chao, chao. Chao. Todos deseamos ser felices, pero no todos los caminos conducen a ese fin. Por una vida mejor, conduce Manuel Montalvo.